Hola, ¿qué tal? Bueno, estamos en una transmisión súper especial porque en esta ocasión vamos a entrevistar a Cintia, que es una persona que nos está haciendo el favor, pues, de venir a compartir con nosotros la experiencia respecto a lo que ha sido todo su proceso de trasplante. Entonces voy a dejar que Cintia se presente con ustedes para que la conozcan un poco mejor. Hola Cintia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchísimo gusto, doctora. Qué placer, de verdad. Muchísimas, Bueno, no, muchísimas gracias. Gracias a ti por aceptar la invitación y por aceptar sobre todo compartir con nosotros una experiencia que al final de cuentas pues es algo bastante personal porque se trata sí, de tu riñón y de todo un proceso que se vive durante el antes y el después de lo que es el procedimiento quirúrgico tal cual, ¿no? Porque al final el trasplante es muchísimo más que eso, que un procedimiento quirúrgico que puede durar 3, 4 horas, a ujú, diferencia de otros procedimientos que tenemos, que realmente entras, sales del quirófano y se acabó. Y en el caso del trasplante, pues es todo lo contrario. así es, así es, así es. Pero Muy bien. bueno, Antes de que nos hables sobre el trasplante, ¿podrías contarnos un poco sobre, por ejemplo, cuánto tiempo pasó desde que estuviste en diálisis o hemodiálisis hasta que te trasplantaron? ¿Cómo fue tu proceso, quizá un poco antes de eso, el proceso de diagnóstico y demás? ok, bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la oportunidad que me das. Ya llevábamos casi el año planeando esta entrevista. Dios, cómo luchamos para esta entrevista, es increíble Sí. porque creo que intentamos hacer cuando no tenía ni el mes de trasplante, pero se dio. Y eso creo que es lo importante, ¿no? Poder hablar de todo esto. Fíjate que hice diálisis, yo hice diálisis peritoneal, nunca fui a hemodiálisis. Fue alrededor de 7 meses y medio, ¿verdad? Pero te puedo decir que ahora que he estado en este camino ya con mi trasplante, en diálisis, diagnóstico y todo esto, que son casi ya 2 años, eh, he ido entendiendo cómo va funcionando el cuerpo antes de un diagnóstico de una enfermedad como es la insuficiencia renal crónica. Puedo decir que tuve como muchas alertas en mi cuerpo antes de ser diagnosticada. Te puedo decir que 3 años antes, quizá, o 2 años, porque en el 2018 comencé teniendo muchos dolores lumbares, ¿no? Se puede decir que lumbar, pero al final era un poco más arriba, que es donde están los riñones. Y el error más grande que cometí fue empezar a automedicar. No, de verdad que te lo digo abiertamente y creo que esto es algo que debemos evitar, no solo pacientes renales, sino todas las personas en general, no automedicarnos y menos con antiinflamatorios, porque abusé mucho del ibuprofeno y naproxeno. Esos fueron los dos medicamentos de los cuales abusé muchísimo porque recuerdo que el naproxeno, llegué al punto de tomarme 1 gramo cada 12 horas. Imagínate, o sea, era para mí, o sea, yo creo que son cantidades muy grandes, o sea, 1 gramo, imagínate, pero me quitaban el dolor lumbar, ¿no? Entonces empecé a tomarlo de una forma tan sin medida, aparte que me lo inyectaban, porque recuerdo que iba al centro de salud y, mire, pónganme naproxeno porque es lo que me quita el dolor, ¿no? Y aparte que luego me tenía que ir a trabajar y luego tenía que ir al gimnasio, o sea, hice de lado muchas veces mi salud por otras cosas que también son importantes, pero que creo que para que sigan funcionando esas cosas tiene que haber una salud estable. Entonces, pues empiezo a consumir esto de una forma muy, muy, muy mal y me quitaban el dolor como por tiempos. Luego empecé a tener como dolores al orinar, ardor al orinar y pues te soy muy honesta, tomaba como cosas naturales, ¿no? Siempre no falta la persona, el vecino, la amiga que te dice, no, pues tómate el té de algo, ¿no? Tómate Sí. esta hierbita La cola y de caballo, sí. que la cola de caballo, que no sé qué, todavía recuerdo que
Me dijeron, no, que toma, que era como una sustancia de un aceite de pino, no recuerdo bien cómo se llama, que era para bajar creatinina y todo el rollo, ¿no? Entonces pasó 2018, 2019, llega pandemia y allí empecé a tener problemas de hipertensión y problemas de anemia. O sea, tomaba, haz de cuenta, hierro y cualquier hierro. O sea, era como que iba yo a la farmacia, mira, me da una caja de hierro y al menos acá en Guatemala te puedo decir que hasta para poder comprar antibióticos hay quienes se los venden sin receta. O sea, es increíble. No sé si en México es así, pero en Guatemala lo es. No sé, En como te digo, teoría no. no debería de ser así, pero bueno, todavía existen las farmacias, sobre todo las que son más pequeñas, que sí todavía te venden antibióticos así muy sin receta. Exacto. Y abusamos de los antibióticos y esa es otra cosa que también hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Entonces, em, pues empiezo a tener, que deme el hierro, ¿no? Y ya cuando me sentía bien, dejaba de tomar el hierro, o sea, ni siquiera cumplía, ¿sabes? Que con el mes de hierro, o sea, lo dejaba de tomar a los 8 o 10 días porque ya me sentía bien. Y cuando me volvían a dar estos dolores, iba al hospital, a emergencias, y era como que me daban una pastilla para la presión y me dijeron, no, pues es que estás hipertensa. Aparte que en ese momento pesaba alrededor de 215 libras, o sea, estaba pesando muchísimo. Iba al gimnasio, tenía una vida muy activa, es más, comía sano, te puedo decir, pero no bajaba de peso, o sea, pero ya me empiezo a sentir muy mal. Luego tuve otro trabajo que necesitaba mucho de mi tiempo. Te puedo decir que trabajaba, no sé, unas 18 horas al día en ese trabajo. Me desgastaba mucho y empecé a creer que el cansancio que yo estaba sintiendo era por ese trabajo. Porque para mí, ver una silla, ver una cámara como yo quiero ir a dormir. O sea, mira, el cansancio que te da antes de tener un diagnóstico así es increíble. O sea, de verdad, los que tienen insuficiencia renal me van a entender, pero es un cansancio que yo no te puedo describir. O sea, para mí ver un banquito era como, ay, me voy a sentar y yo me quiero dormir un rato porque es así, ¿no? Luego, en abril del 2022, renuncio yo a este trabajo por X razones personales, pero dije, bueno, me voy a tomar mi tiempo para descansar en lo que ya me busco otro trabajo, ¿no? Pero me empecé a dar cuenta que me podía despertar a las 11 del mediodía, desayunar y volverme a dormir. O sea, literal, para lo único que yo despertaba era para comer, bañarme y si por mí era seguir durmiendo. Y yo dije, no, pues estoy cansada de este trabajo y creo que es cansancio acumulado. Pero pasa mayo y en junio seguía como igual y empiezo a tener muchos calambres, pero eran unos calambres en mis piernas horribles, seguía subiendo de peso y a veces lo que comía me daba náusea y otra de las cosas es que tenía demasiada espuma en la orina. O sea, era una espuma así como que era comido jabón, no sé cómo explicar. O sea, es Sí. una cosa espantosa. Y decía, pero ¿por qué tengo tanta espuma en la orina? O sea, yo no entendía eso, pero bueno. Entonces llega el mes de julio del 2022. A principios de ese mes voy al hospital un día en la noche, a emergencias, porque empecé a tener mucho dolor abdominal, pero no me sacaron ningún laboratorio. Fue como, tú tienes una infección intestinal. Digamos que me calmó el dolor, pero yo seguía sintiéndome muy mal. O sea, sentirme mal para mí, te puedo decir que en ese momento era cansancio, náuseas, dolor abdominal y así feo, ¿no? Pero justo un domingo 24, que fue el día que me diagnosticaron, que te puedo decir que en ese momento yo agradezco muchísimo a esa doctora que estaba ese día en urgencias, porque si no es por ella, quizás me vuelven a dar como un medicamento X y no estaría ni siquiera aquí contándote, sinceramente. Pero llegué, no, estaba en mi casa realizando tareas de la universidad y empieza otra vez el mismo dolor de 2, 3 semanas atrás. Voy con mi hermano y le digo, mira, me duele muchísimo el abdomen y yo creo que me voy a morir porque el dolor era, pero es que no te puedo explicar el dolor que yo tenía. Llaman a una ambulancia, la ambulancia llega a mi casa, yo tenía la presión como a 180, tenía presión muy alta, me llevan a urgencias y le empiezo yo a decir a esta doctora que estaba en urgencias, estos son los síntomas que estoy teniendo
Y recuerdo que me da un papelito así chiquito y me escribió nitrógeno de urea y creatinina. Voy de nuevo a urgencias y se lo doy. Ella se queda viendo el papel, me miraba, veía el papel y me miraba yo así de, ¿qué me estás faltando, no? Entonces recuerdo que me dijo que me sentara, me quité las calcetas, los zapatos y empieza a tocarme. Y sale una enfermera y ella en una voz muy fuerte y que te juro que todavía se me queda así como en la cabeza, pero ella empieza a decir como, no, es que ella no está hinchada, ella no está hinchada, y ella gritaba, ¿no? Y yo así como de, dígame qué tengo, y me dice, no te quiero espantar, pero esto es algo en los riñones. Tienes la creatinina 9.37 y tenía un boom de, creo que era como 70 y algo, el boom. Estaba muy mal. Y como me sacaron de, muestras de orina y de heces, eh, creo que las proteínas en orina estaban como a, no sé, como a 50,000, o sea, estaban altísimas. Y yo no entendía nada. En mi vida yo había escuchado lo que era creatinina. O sea, te puedo decir que en ese momento para mí era totalmente nuevo, como para cualquier paciente renal quiero entender, ¿no? Porque nadie te habla de la creatinina. Todos hablan de un corazón, de un hígado, pero nadie habla en sí de lo que se trata los riñones y de cómo poder diagnosticar o cómo ver si están funcionando bien. Y ahí fue donde se me da la noticia, que, que era paciente renal, ¿no? Y te puedo decir, hablándote unos cuantos minutos del rollo emocional, es un shock muy grande, porque vienes de una vida normal y uno no va al doctor. Entonces, estamos tan Claro. acostumbrados a ir al doctor ya cuando te sientes mal, no a tener un control antes de decir, me siento bien, pero quiero ver cómo están mis órganos, quiero ver cómo funciona, cómo está la función renal que tengo, ¿no? Pero ahí fue donde se me dio la noticia. Ya al siguiente día me internaron para estabilizarme. Mi creatinina bajó como a 7 y algo, pero ya se me dice, mira, tienes que visitar a un especialista, un nefrólogo, que tampoco había escuchado la palabra nefrólogo. O sea, yo ni sabía que existían especialistas en Sí, riñones, de verdad que no. Y ya luego voy con un nefrólogo que, que, que casi me mata porque el tipo sí me dijo que me iba a morir. O sea, sí, él me dijo, sí, te vas a morir y te tengo que poner un catéter. Y recuerdo que sacó un catéter de hemodiálisis. Y yo así de eso, ¿y eso dónde va, no? Porque creo que nos imaginamos muchas veces los pacientes renales que solo va a ser cuestión de 2 a 3 días que vas a tener algo así y que te vas a curar y que vas a estar bien y que todo va a regresar a la normalidad, pero no, o sea, una terapia sustitutiva es más que un catéter. O sea, creo que eso encierra muchas cosas pero sí, o sea, mi vida cambió, te puedo decir, desde ese diagnóstico. O sea, ya claro. luego ahora mi vida es nefrólogos, ¿verdad? Nefrólogos, enfermeros y cosas así, pero básicamente así fue como me diagnosticaron. Y pero ya hasta como al mes empecé diálisis porque, ¿qué es lo que te digo? O sea, te afectan muchas cosas y emocionalmente yo no me sentía preparada para dar ese paso. ¿Sabes? Entonces ya luego fui a una ERC, que es la unidad de enfermos renales acá en Guatemala, y ya, pues llego y me dicen, no, pues, ¿qué terapia quieres? Y yo, no, pues diálisis, porque esas me las hago en casa y en ese momento yo no vivía aquí en la ciudad, yo vivía en el interior del país y fue como, no, yo quiero hacer diálisis y empecé un 6 de septiembre a hacer diálisis, fíjate. Claro, es todo un proceso, pero es precisamente de ahí pues la necesidad sobre todo de empezar a informarse siempre sobre cuáles son las posibilidades. O sea, digo, desafortunadamente la mayoría de las personas, sobre todo cuando son jóvenes, llegan con un diagnóstico como fue tu caso, o sea, que literalmente llegan y les dicen es que ya necesitas diálisis. Entonces, claro, es un shock, porque además muchas veces es, pero es que te la necesito iniciar ya. O sea, en Ujú. tu caso todavía tuvieron como la oportunidad de estabilizarte un poco y de darte la opción como de, bueno, cuál vas a querer iniciar, etcétera, y que tú lo pudieras como digerir de alguna manera, pero desafortunadamente la mayoría de las personas a veces llegan ya en un momento donde te sientes tan mal, y si te sientes tan mal es porque ya tienes algo que está también muy alterado, y desafortunadamente tiende a ser como pero necesito iniciarte la diálisis ya.
y toma una decisión en este momento, En o este sea, momento. fírmame todos los papeles, todos los consentimientos, esto, lo otro, y claro, no te da tiempo como ni de digerirlo emocionalmente, porque como dices tú, al final es ¿me van a iniciar qué? ¿Que mis qué están mal? O sea, que como tú dices, o sea, la mayoría no ubican a los riñones. Bueno, hasta que ya les duele el riñón, es cuando dicen: "Ah, con que esos eran los riñones", y ahí estaban los riñones. Exacto, o sea, y fíjate, otra de las cosas que creo que es muy importante es no quedarte solo con esa, con ese diagnóstico. Y te voy a decir, te voy a contar mi caso, que como te digo, no sé si a alguna persona le ha pasado así, pero luego de que yo salgo del hospital que me lograron estabilizar, que al final no es que te estabilicen, o sea, no es eso, pero bueno, entonces voy con este nefrólogo, que te digo que casi me mata, que no volvería con él sinceramente, entonces, pero fíjate, llegó un ángel a mi vida porque te puedo decir que las nefrólogas que tengo ahora y a esta otra nefróloga, que por cierto ella es cubana, es muy buena nefróloga aquí en Guatemala, pues me la recomienda una tía y me dice, no, pues anda a este lugar, ella es muy buena, ve y todo. Hoy yo con todos mis papelitos que ya tenía de semanas atrás, ¿no? Y llego toda espantada, porque yo en mi mente ya llevaba el me voy a morir, ¿no? Entonces llego yo con ella y me dicen, ay, bienvenida, que no sé qué. Y yo, ok, gracias. Y le doy mi expediente y me dice, primero que nada, no te vas a morir. Y yo, me voy a morir. No me voy a morir, no, no, porque eso era como mi vida, morirme. Pero me dice, pero tu vida va a cambiar. Y yo me quedo así como, ¿cómo de que mi vida va a cambiar? Y me dice, mira, esto es lo que está pasando en tus riñones. Entonces ahí es donde yo empiezo a aprender de lo que era la insuficiencia renal. Porque antes de decirme lo que seguía por hacer, ella me dio una explicación, qué es lo que hacen los riñones, mira, tus riñones filtran tanta sangre al día, esto es la eritropoyetina, esto es la función renal, o sea, ella empieza a explicarme lo que otros no pudieron explicarme o no quisieron. Entonces ella me dice, lastimosamente ya perdiste el 97% de función renal, o sea, ya estaba muy mal. Y te toca iniciar una terapia de reemplazo, ¿no? Y entonces, ya sea que hagas hemodiálisis o diálisis, entonces te voy a dar una carta como de referencia para poder entrar a la unidad de enfermos renales en Guatemala, que es una ERC, y pues para que inicies, ¿no? Tu terapia. Entonces llego a una ERC, que por cierto me tardé como 20 días para ir a una ERC, porque es lo que te digo, yo me rehusaba. Y recuerdo que en mi casa lo respetaron mucho y fue como, vas a ir a una ERC cuando quieras ir. Pero llega un punto en el que ya no me sentía bien. O sea, ya mi cuerpo estaba muy lleno de toxinas y ya no me sentía bien. O sea, ya eran muchas náuseas, vómitos, etcétera, etcétera, todo lo que nos pasa cuando estamos llenos de toxinas. Y pues ya tomó la decisión, que fue muy difícil. Creo que tomar la decisión de tener una terapia es, y más porque empecé como a alimentar, ¿no? A alimentarme de información, a buscar información. Y cuando empiezo a ver que era una diálisis peritoneal, es como, a mí me van a poner ese catéter. O sea, a mí me van a hacer eso. Pero dije, bueno, si es la forma de mantenerme con vida y es la forma de sentirme un poco mejor, pues lo voy a hacer. Tomo la decisión de ir a una ERC el 1 de septiembre. Llego y se me habla de 3 terapias: hemodiálisis, diálisis peritoneal y trasplante de riñón. Entonces me dicen, lo único que el trasplante es un protocolo, es un proceso, pero como lo tuyo es de urgencia, necesitas tomar una decisión. ¿Qué terapia vas a tomar? Y pues tomé diálisis peritoneal, una porque me lo hacía en casa y segundo porque yo vivía lejos de la ciudad, como a 2, 3 horas de la ciudad. Entonces, estar viajando 3 veces por semana para una hemodiálisis era muy complicado viajar, entonces dije, no, pues peritoneal. Y empiezo la diálisis un 11 de septiembre. Y así estuve durante 7 meses y 3 semanas, fíjate. Ok. Y, o sea, esos 7 meses, 3 semanas es porque te hacen tu trasplante. Sí, fíjate que desde el 24 de julio de ese año, mi hermano ya me había dado el riñón, o sea, yo ni sabía que iba a hacer diálisis, ¿sabes? Yo no sabía ni qué iba a pasar, o sea, yo creí que solo me iban a internar en el hospital y todo, y mi hermano me dijo,
No sé qué va a pasar, pero si los dos tenemos que vivir con un riñón, así vamos a vivir toda la vida. Mi riñón es para vos. Y yo así Qué de, ay, bonito, ajá, o sea, yo, qué mira, creo bonito. que sí, 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 definitivamente. He sido muy, muy privilegiada, te soy honesta, de contar con un donante desde el día uno y soy privilegiada, es que no lo voy a negar. Creo que también otra de las cosas que nos tenemos que dar cuenta los pacientes renales y trato de recordármelo todos los días y que eso sea mi motivación es darme cuenta que soy una mujer que tiene el privilegio de tener un trasplante de riñón, porque un trasplante no es como que vas a la tienda a comprarte un riñón, o sea, es un protocolo, es un proceso, pero no, como existe mucha ignorancia en lo que es realmente el trasplante y lo que es un donar órganos. Muchas personas tienen ese miedo a ser donadores y tienen pues, esa ignorancia, ¿no? De lo que implica donar un riñón y las personas creen que van a morir al donar un riñón y no es así. Entonces, conté con el riñón de mi hermano desde el día uno. Sí, fueron muy claros. O sea, sí me dijeron, si estás segura del trasplante, crees que puedes costear los medicamentos inmunosupresores, que yo en mi vida había escuchado que eran inmunosupresores. Yo no sabía que eran los inmunosupresores. Entonces, le digo yo, sí, 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 a todo, ¿no? O sea, yo ya quería mi trasplante. Entonces ya me voy a, al Hospital General San Juan de Dios, que es el hospital de aquí de Guatemala, y voy ya con mi hojita y todo, y ya me inscriben a protocolo de trasplante, pero lo inicio hasta el 17 de enero del 2023. ¿Y cuándo te trasplantaron? Me trasplantaron el 13 de abril del 2023. O sea, que más o menos duró poco menos de 3 meses, ¿no? O sea, 3, 4 meses, todo el proceso del protocolo tal cual. Sí, fueron exactamente 2 meses con 19 días. Y todos los exámenes los realizamos por el área privada, porque si los Okey, realizamos en el hospital, sí, son como de 6 a 9 meses, más o menos. okey, okey. Y durante este, proceso, ¿tú en qué sentido crees que pudiera volverse más fácil, pues, que se lleven a cabo, los protocolos? O sea, tanto para el donante como para el receptor. O sea, ¿cuál es tu percepción de qué es lo que hace falta para volverlo un poco más, llevadero todo el proceso? Mira, primero creo que es muy importante el acompañamiento psicológico para ambos. Te voy a decir por qué. Porque en mi caso muchas veces me quise rendir, te soy muy honesta, y muchas veces era como, no, yo no voy a dejar que mi hermano pierda un órgano, ¿sabes? Y también el donante necesita este acompañamiento, y no solo en el momento del protocolo, creo que también el resto de la vida, porque mi hermano pues va a depender, digamos, de su asistencia a nefrólogos en el hospital toda su vida, porque no porque esté enfermo, sino porque él necesita un control también. Y creo que no hay que olvidarnos de los donantes, porque son muy importantes, son la pieza más importante del proceso de un paciente renal. Pero el acompañamiento psicológico es muy importante y también que hayan como formas de concientizar, ¿no? Esta parte, porque el paciente renal no es muy visto, al menos en Guatemala, te hablo de mi país, que es lo que yo conozco, no es muy conocido, ¿no? O sea, en los que conocemos que hay eh, muchos pacientes renales, los nefrólogos lo conocen porque es su profesión y nosotros que somos pacientes que día a día conocemos a más pacientes, pero las personas que no están en este círculo no saben de la enfermedad. Y estamos a veces tan ignorantes de la enfermedad que creen que solo la Coca-Cola y el café afecta, pero no, o sea, una insuficiencia renal se desencadena por muchas otras cosas, hipertensión, una anemia no tratada, una diabetes también no controlada, entonces hay muchas cosas que pueden desencadenar esto, pero sí te puedo decir que aquí en Guatemala, y no por culpa de médicos, pero sí siento que hay muchas deficiencias en el sistema de salud, de lo cual no ayuda a que el paciente renal sea visto y que los protocolos de trasplante sean más tardados muchas veces. Porque te puedo decir que a mi Claro. hermano en 2 ocasiones casi lo descartan. Y fue horrible, o sea, fue una sensación horrible, horrible. A mi hermano casi lo descartan la primera vez porque tenía las proteínas en orinas un poco altas. Y la doctora le dijo, no, mira, te vamos a meter a una dieta y en un mes te veo. No me lo vas a creer, pero mi hermano en 15 días bajó sus proteínas en orina, porque mi hermano me decía,
no, hermana, yo te dije que te voy a dar mi riñón y yo voy a bajar las proteínas de la orina. Y en 15 días ya lo tenían 80. Imagínate, o sea, fue una cosa Sí. increíble. Luego casi lo descartan porque en un ultrasonido el riñoncito lo tenía un poquito acostado y Mm. dijeron que estaba como pequeñito. Y mi hermano sí, y ya habíamos terminado protocolo, o sea, eso fue como 5 días antes del trasplante, y yo estaba, mira, muriéndome del miedo, yo lloraba que hasta la presión creo que se me subió ese día porque estaba súper espantada, porque imagínate, luego ponerte en una lista de espera, y más aquí en Guatemala, que las listas de espera se ven unas cosas bien, bien fuertes, muy, muy fuertes. Claro. Ok, y bueno, algo ya muy, muy específico Ujú. sobre la cuestión de la cirugía. ¿Cómo te sentiste? ¿Cuál fue toda la experiencia que viviste? O sea, ya cuando te despertaste y de verdad era una realidad que estabas trasplantada. Mira, esta parte que te voy a comentar ahorita, antes de empezarla, voy a decir que no todos los pacientes van a pasar por lo mismo. Te voy a decir por qué. Mi trasplante fue muy complicado. El- no sé si voy a usar las palabras adecuadas porque no soy médico, pero el día de mi cirugía nos bajan a sala a mi hermano y a mí alrededor de las 6 de la mañana. Primero entra obviamente el donante, ¿no? Pues quitan el riñón, lo tienen que lavar si no estoy mal, y luego en hielito y todo el rollo, ¿no? Y luego entré yo. Cuando salen los cirujanos y me dicen, no, pues ya tenemos el riñón de tu hermano, y yo así como de mi hermano está bien, y me dicen, sí, está muy bien, vas tú. Entro a sala y pues ya me anestesian y todo, pero algo no salió bien en la primera cirugía. Eh, Resulta que el riñón de mi hermano pues era un poco más grande de lo que se suponía que era, cosa que es muy bueno. Y tú me vas a corregir con estas palabras de verdad, pero venas accesorias son las que tenemos, ¿verdad? Algo así. Mi hermano no tenía 3, tenía 4, o tiene 4, ¿no? Y él me dio el riñón más grande. Pero hubo una que no la pegaron, o no la cosieron, no la Ujú. pusieron bien, la dejaron así como aquí al aire, ¿no? Entonces, no salí muy bien, no oriné, o sea, tenía sonda, pero no oriné. Entonces me suben al aislamiento, estaba mi hermano en una camilla, estaba yo. A las horas empiezo a sentirme muy mal, como te digo, voy a usar palabras que son muy normales, no sé cómo explicarlo. Coloquiales, sí, sí, no te preocupes. Entonces me empiezo a sentir mal, me empieza a bajar mucho la presión arterial y tuve un paro cardiorrespiratorio, creo que se dice, me reanimaron, no Sí. sé cómo decirlo. Y pues solo recuerdo que mi doctora me dice en ese momento, Cintia, te vamos a entubar y me vuelven a meter a sala. O sea, quedé inconsciente o me morí, no sé, durante unos minutos o segundos, no sé cómo estuvo el rollo ahí, me vuelven a meter a sala alrededor de las 7 de la noche. Vienen otros especialistas de, otro, de otra unidad aquí en Guatemala, que son muy, muy buenos estos doctores, y llegan a volverme a operar, a volver a conectar el riñón, y hasta ese momento pude orinar, pero había una gran posibilidad que el riñón se perdiera. Entonces me ventilaron, imagínate, entonces pues en un estado total, estaba inconsciente. Sacan a mi hermano del aislamiento, mi hermano estaba muy mal emocionalmente y fue como, quiten el otro riñón. O sea, mi hermano quería que le quitaran el otro riñón porque él quería salvar mi vida, entonces, pero los doctores obviamente así como de, no, Axel, de que él se llama Axel, Eso no no se se puede, puede. no se puede, pero nada, creo que, no creo, luché mucho, ¿sabes? Luché muchísimo. Eh, Necesitaba volver a tener una estabilidad en mi vida otra vez, entonces luché muchísimo y Dios, ¿no? Que como te digo, soy muy espiritual y vimos la mano de Dios, mi familia y yo, en ese momento, ¿no? Salgo de la segunda operación, seguía inconsciente, eh, no creo que a los 2 días, si no estoy mal, o no recuerdo bien, pero mi hermano fue como que quería verme y en el momento en el que mi hermano entra a la habitación yo reaccioné, imagínate.
Entonces, hasta ese momento pude orinar. Y mira, no dejé de orinar del todo en la diálisis, te soy honesta, pero pues ya mi orina no pasaba de los 400 ml al día. O sea, no era nada, ¿no? O sea, la comparación de lo que ahora orino, que es unas cantidades en las que creo que los placeres más grandes que existe en la vida de un paciente renal es orinar. Y es más, creo que eso debería de darse cuenta toda la gente que orinar es un privilegio. Porque he escuchado, y haciéndote un paréntesis, donde mucha gente me dice, es que yo no quiero tomar agua, mucha agua, porque luego voy al baño cada rato, y es como, ¿sabes lo que hablas? O sea, lo mejor que te puede pasar en esta vida es orinar y filtrar y poner y tener hidratados tus riñones, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Pero volver a darme cuenta que estaba orinando y cuando yo veía mi sonda con ese montón de orina era como, yo estoy orinando otra vez, o sea, no sé, creo que es de las cosas más chulas que te pueden pasar. Y miraba cuando entraban mis enfermeros, ¿no? Y me vaciaban la sonda y yo, ay, yo estoy orinando todo eso. Y no, y quita el orinar. El que todavía recuerdo que me dice la doctora, Cintia, tome más agua porque su orina está muy concentrada. Y yo, ¿cuánta agua? No, pues usted te puede tomar lo que usted quiera, o sea, unos 4 litros que te tomes. Y yo, ¿4? O sea, para mí era tomar Sí. el diálisis, lo que yo infundía eran 4 litros. O sea, eso era lo que yo me infundía. Ya luego cuando estaba muy bien y muy controlada mi diálisis, bajé como a 1800, pero, o sea, después de que yo tenía que distribuir 2 vasos de agua al día en comidas, medicamentos, y más en estas temporadas de calor por el verano, era como, ay, yo quisiera tomarme un pichel de agua, ¿no? Y no podés. Pero en el trasplante era como, ay, voy a tomar, y tomas aquel montón de agua. O sea, esa sensación, ya luego de que me quitan la sonda, fue un rollo también, porque yo creí que solo me la iban a quitar y ya, y me dijeron, no, ahorita vamos a estimular tu vejiga. Entonces es como, vas a cerrar tu sonda y cuando sientas ganas de orinar, la vas a abrir, porque es como una manera de estimularla para que cuando ya vayas al baño, ¿no? No te cueste. Pero para mí irme a sentar al baño y no poder parar de orinar, como yo no me quiero levantar de aquí. ¿Sabes? O sea, es maravilloso eso. Eso fue Sí. lo más Sí, chévere. eso es un reentreno, ¿no? De la vejiga, realmente eso es lo que se hace. En tu caso, bueno, me comentas, tenía cierta cantidad de orina, pero imagínate a alguien que ya tenía 2 o 3 años, a lo mejor, sin producir más que unas cuantas gotitas. Obviamente, la vejiga, que es como un globo, Ujú. imagínate, sin tener que estarse inflando nunca, sino estar así, ya acostumbrado a estar en cierto tamaño. Obviamente, cuando le empieza a llegar la orina, hay que volver a acostumbrarla a que se tiene que Exacto. expandir y que te tiene que dar esas ganas y que tú tienes que hacer ese Mm. esfuerzo para orinar. Que curioso que lo menciones, pero en realidad el orinar, o sea, esa sensación como que sentimos de alivio después de orinar, realmente sucede. O sea, no, a lo mejor ya te vuelves más consciente cuando pasas por un proceso donde dejas de orinar como lo normal, pero en realidad dentro de las sensaciones más placenteras del cuerpo, o sea, fisiológicamente hablando, el orinar es una de ellas. Exacto, totalmente. Sí, sí, definitivamente Sí, sí. O sea, es de las cosas qué más chulas. maravilloso. Y cuando una vez que te dieron de alta, te dieron toda la explicación, pues, de todos los cuidados que te debías de tener. ¿Tú consideras que todos esos cuidados fueron muy complicados? O que a pesar de todo lo que podías o no podías hacer, de pronto, sobre todo en el primer mes de trasplante, que es quizá el más restrictivo, todo era llevadero. Mira, salí aproximadamente a los 20 días de trasplante por la complicación que te digo que tuve, porque pues obviamente transfusiones de sangre, de plaquetas, porque sí, sí me las vi muy, muy mal en ese momento. El primer mes, pues casi que lo pasé en el hospital, ¿no? Y como estás en una sala de aislamiento, Aislada. Ujú. entonces solo entran tus médicos, los enfermeros y la persona que era la que me llevaba la comida, que en este caso era mi tía, ¿no?
Pero, ay, en mi caso sí fue un poco difícil, porque en el momento en el que a ti te explican que debes tomar inmunosupresores, que de hecho los inmunosupresores los empecé a tomar una semana antes del trasplante. No sé si para todos es igual, me imagino, y esto ya es así como desde la ignorancia, que los que están en trasplante cadavérico y llega el riñón, ellos empiezan a tomar el inmunosupresor, me imagino, quiero creer que al momento de ser ya trasplantados. Pues no sé si empiezan un día antes, lo desconozco por ese lado, pero en mi caso empecé una semana antes del trasplante con los inmunosupresores, que recuerdo que solo era tacrolimus, 3 mg cada 12 horas. Pero cuando me dicen y empiezo a darme cuenta que sí, y tenía defensas muy bajas, o tengo defensas bajas y un sistema inmunológico pues dormidito, ¿verdad? Sí entramos, bueno, mejor hablo solo por mí, entré en un cierto pánico, ¿sabes? Porque es como, tengo defensas bajas, el polvito que me llegue, o sea, te vuelves así como que muy a la defensiva de todo y cualquier cosa que se te acerque o que llegue a ti es como, te espanta, ¿no? Y te puedo decir que sí me costó un poquito adaptarme a eso, o mucho, me costó adaptarme a eso porque no estamos acostumbrados a tener defensas bajas, ¿sabes? Y porque tu prioridad se vuelve tu riñón. Entonces, para mí tener un riñón es a la vez es un poco como, no lo puedo creer, pero es una responsabilidad que tenemos los pacientes. Porque no es solo de que ya te trasplantaste y todo está bien. No, porque también hay que entender que el riñón es una terapia sustitutiva que te da una mejor calidad de vida, pero no es la cura, ¿sabes? Entonces hay que cuidarlo y lo cuidas por medio de la manipulación de tus alimentos, que sea muy buena, una buena higiene personal, tus controles y todo. Entonces cuando empezás a darte cuenta que tu vida es esta, te vuelves un poco paranoica en eso. Entonces te puedo decir que a unos días que estoy de cumplir un año del trasplante, todavía hay cosas en las que me cuesta lidiar. Es, incluso yo es como, ¿será que lavé esta verdura? Y tal vez ya la lavé, pero la vuelvo a lavar porque no sé si la lavé. Entonces te empezás a poner en una situación en la que todos deberíamos de tener, porque creo que lavar los alimentos es una práctica que tiene que ser de manera universal y no solo de pacientes crónicos. Pero sí ha sido un poco difícil, creo que adaptarte a un régimen más estricto de lo normal. Y sí, para mí sí ha sido difícil esa parte. Ok. ¿Y te parece más difícil, por ejemplo, que lo que tenías que, o las limitaciones que tenías antes de que te trasplantaran, o sea, cuando estabas en diálisis? Ay, yo no sé cómo va a sonar esto. Yo no sé cómo va a sonar esto que voy a decir, pero esto es de verdad. Haciéndote un paréntesis, esto es muy, muy personal, no todos los pacientes quizá lo van a ver así, pero te puedo decir que me está costando más adaptarme al trasplante que a la diálisis peritoneal. Porque en diálisis, como no tomaba inmunosupresores, tampoco te estoy diciendo que tuve excesos en mi diálisis, porque créeme que fui una paciente muy disciplinada, que a mí me regañaban mis nefrólogos, me decían, Cintia, come sal, estás baja de sodio, estás baja de potasio, o sea, es que me voy a hinchar, no te vas a hinchar si tienes un buen control. Entonces siempre fui una paciente muy disciplinada en diálisis y por eso nunca tuve problemas con mi catéter, ni una peritonitis, ni una infección X, y nada, o sea, fui una paciente muy buena en diálisis. Y en trasplante he sido lo más buena que he podido ser, pero aún así he tenido ciertas complicaciones que me hacen a veces decepcionarme conmigo misma, porque siento que yo me fallo y no es así. Entonces, a veces platico mucho con mi hermano de estos temas y me dice, hermana, es que no tienes buenas defensas, o sea, no tienes defensas altas, entonces esto te está llevando a tener o estar más propensa a otras cosas. Entonces sí te puedo decir que a mí me ha estado costando más el trasplante que la diálisis, ¿sabes? Me Ok. ha costado más adaptarme más que todo. Bueno, Cintia, ¿y cuál crees tú que es realmente el impacto emocional que llega a tener
pues el recibir un trasplante y también cuál es el sentido de responsabilidad que empiezas a tener respecto al órgano que recibes. Mira, cuando en mi caso, ¿no? Que he presentado ciertas complicaciones, podría decir, las cuales te voy a enumerar más o menos para que tengas una idea. A los 2 meses, por el catéter doble J, me causó una infección urinaria, la cual estuve internada como 16, 18 días por ahí. Salgo del hospital y a los 3 días contraje pues una bacteria hospitalaria que es Clostridium en el intestino, entonces el Clostridium me desató diarreas, náuseas y todo lo que hace, porque hace destrozos, ¿no? Luego me trataron con vancomicina. En noviembre, la última semana de noviembre del año pasado, infección urinaria, salgo y a los 8 días regreso al hospital por la misma recaída de la infección urinaria, estuve alrededor de 12 días y ahorita lo de la vesícula, lo de mi cirugía de vesícula, hoy con estos exámenes de insulina, tiroides y todo, la subida de peso que estoy teniendo, ¿a qué voy con todo esto? Que en todas, obviamente, hago parte, pues, a mi familia, ¿no? Y a mi hermano en especial, pero te puedo decir que mi hermano, por ser mi donante, hasta el día de hoy ha sido muy, es que de verdad es un amor mi hermano, porque nunca me ha culpado de nada, nunca, nunca me ha cuestionado el estar internada, nunca nada. O sea, mi hermano al contrario es como hermana, échale ganas, te amo mucho, ahí estoy para vos. Y nunca, o sea, mi hermano siempre me ha dicho, el día que yo te di mi riñón, te lo di para que estés bien, para que estés estable, para que estés viva, pero a mí no me debes nada. O sea, mi hermano ha sido el ser humano más maravilloso, como lo son todos los donantes, quiero creer, para los receptores, pero mi hermano es tan maravilloso que nunca, nunca, nunca me ha cuestionado ninguna de mis recaídas. En mi entorno te puedo decir que en algunos momentos, en algunas ocasiones, sí se me ha cuestionado cuando he estado internada. Es como, ¿qué hiciste? ¿No? Y es como, no hice nada, no hice nada. Y, por ejemplo, el día que estuve 24 horas en emergencia, porque estuve sentada en la sala de emergencias con Clostridium, fue como, ¿qué comiste? ¿Qué hiciste? Y se me cuestionaba esta parte de por qué estás otra vez en el hospital. Y es Como como, buscando responsabilizar, ¿no? exacto, buscando responsabilizar al paciente trasplantado cuando no. Mira, quiero creer que es como, es que, mira, ¿cómo te explico esta parte? Es como los pacientes no entendemos cómo lo pasa el entorno, cómo lo pasa la familia, porque esta es una enfermedad que no solo te afecta a ti como paciente, sino a tu entorno familiar. Papás, hermanos, tíos, tías, abuelos, ¿no? Y no sé cómo ellos se sintieron con mi diagnóstico, pero yo te puedo decir que cuando a mí me diagnosticaron, yo veía cómo todos lloraban, se hundían y yo no, o sea, yo no tuve, al menos yo, Cintia, no tuve el tiempo de llorar cuando fui diagnosticada, porque mi única, o sea, el método de supervivencia para mí fue como, tengo que estar viva, tengo que mantenerme viva, tengo que hacer algo, y yo no me pude tomar ese tiempo. Obviamente tuve un acompañamiento psicológico en mi diálisis y todavía en parte de mi trasplante los primeros 2, 3 meses. Ahorita por el momento tengo pausada la parte psicológica, pero cuando yo había días en los que quería llorar, ¿no? Estando siendo paciente renal, porque había días en los que no me sentía bien emocionalmente, era como, ¿por qué estás llorando? No llores. Entonces, no voy a llorar. Entonces, creo que el entorno tiene que comprender que el paciente renal está pasando por un cambio bien complicado en su vida, que venimos de vivir de manera normal y de repente es como, mi vida se paralizó, o sea, yo estaba en lo último de mi carrera universitaria y es como, ¿en qué momento se paró mi vida? O sea, ¿en qué momento me dicen que 2 de mis órganos fallaron? ¿Y en qué momento yo me veo el abdomen con un catéter? O sea, y estar haciéndome 3 terapias al día y luego viene el trasplante y salir
de un trasplante tan complicado como en el caso mío, ¿no? Que fueron 2 operaciones el mismo día, y luego venir con estas recaídas en un año, que han sido varias, y luego ves a otros pacientes que nunca han tenido recaídas y ni una sola infección urinaria, es como, ¿y por qué a mí sí? O sea, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo sí y otros no? ¿No? Entonces, emocionalmente sí es muy, muy fuerte pasar por, por, un, por una recuperación de, de esto, pero sí, he tenido, como te digo, lastimosamente, porque sí, me ha dolido mucho esa parte de a veces no sentirme comprendida por mi entorno cuando tratan de culparme hasta cierto punto de una infección urinaria. Todavía recuerdo que hubo alguien que me dijo, ¿qué te pasó? Es que yo sé que algo te pasó, que por eso estás internada, y es como, es que, ¿qué te puedo decir? O sea, no me pasó nada, simplemente me dio una infección o simplemente me empezó a doler la vesícula y o me dio clostridium en el hospital, quizá no me lavé bien las manos, no sé, o sea, entonces es como te crean esa responsabilidad de que tenés que salir a flote siempre y no, o sea, el trasplante de riñón se tiene que entender para el entorno que no es el borrón y cuenta nueva. El trasplante de riñón es un proceso donde dependemos de medicamentos que nos cambian, no solo la cuestión del sistema inmunológico y defensas, nos cambia todo. Y, y se pueden desatar muchas cosas, o sea, lidiamos con tantas cosas en mi caso, ¿no? El simple hecho de, no simple, pero porque no lo voy a minimizar, el hecho de que no voy a poder ser mamá, ¿sabes? El que no podré tener hijos es como, a mí eso sí me ha pegado mucho, si te soy honesta. Eh, el querer hacer muchas cosas y es como, no, Cintia, usted no puede comer esta verdura, ¿no? O esta fruta. Por ejemplo, la lechuga, mi nutricionista es como, Cintia, mejor si nunca la comes, al menos a mí, ¿no? Y entonces es como, ok, lo voy a hacer porque quiero estar bien, porque no quiero estar en el hospital otra vez con algo. Entonces, sí desarrollamos mentalmente esa responsabilidad, como que tenemos que pagar una factura mensual. No sé cómo explicarlo, no sé cómo explicártelo, pero sí, prácticamente es como eso. Y emocionalmente eso pega muchísimo al paciente trasplantado. En mi caso, te puedo decir que a mí me pega constantemente y creo que eso me ha llevado últimamente a aislarme mucho. Porque cuando empecé con mi proceso de trasplante, me creé una página de Facebook en la cual hacían vivos y ahorita la cerré. O sea, no la eliminé, solo la tengo como desactivada, pero es porque ahorita te juro que estoy en un momento en el que quiero aislarme de todo. El otro día le decía a mi hermano, mira, quiero desactivar todas mis redes sociales y quiero ahorita aislarme porque a veces no me siento comprendida por mi entorno, ¿sabes? A veces siento que tratan como de buscar culpables y yo no soy culpable de esta enfermedad, yo no lo pedí. Así como a ellos les cayó por sorpresa, imagínate a mí, ¿no? Que soy Claro, la que lucha todos los días con esto. claro. Fíjate. Y yo creo que en realidad esto viene, o sea, probablemente desde el diagnóstico de enfermedad renal crónica, ¿sabes? O sea, porque no es algo que se limita únicamente a el periodo de trasplante, sino que la mayoría de las personas siempre, por alguna razón, buscamos como buscar o sea, la responsabilidad de alguien, responsabilizar a alguien. O sea, ¿te enfermaste del riñón? Seguramente porque no comías bien, o seguramente porque tomabas pura Coca-Cola, o seguramente porque no te cuidabas, porque, o sea, siempre tratamos como de buscar de quién fue la responsabilidad, ¿sabes? Y es cierto que muchas veces algunas enfermedades están muy asociadas a ciertas conductas, que también es cierto de las que somos responsables. O sea, por ejemplo, en el caso específico de alguien que tiene diabetes, que sabe que se tiene que cuidar y hay muchísimas personas que no lo hacen, Exacto, ¿no? total. Pero también habrá muchísimas personas que sí lo hacen
y que de manera inevitable, por muchísimos otros factores que no están relacionados únicamente con si comías bien o no comías bien, o si te cuidabas o no te cuidabas la diabetes, o sea, se desarrollan algunas enfermedades. Y en el caso muy específico de la enfermedad del riñón, sobre todo en personas que son jóvenes, que es como cuando lo analizas y dices, bueno, es que yo estaba viviendo mi vida como una persona normal Normal. de mi edad, ¿sabes? O sea, es como no estaba haciendo nada que no Ujú. estuviera haciendo cualquier otra persona que era mi compañero de trabajo, mi compañero de escuela o lo que fuera, es como estaba haciendo exactamente lo mismo que ellos. Exacto. O sea, no es como que puedes decir, es que esto fue porque tú seguramente hiciste esto o hiciste esto. Muchas veces no sucede así, sobre todo en la enfermedad renal crónica y en personas que son muy jóvenes. Pero Exacto. sí, ¿será que todos tenemos de alguna manera, tendemos a tratar de buscar a alguien que sea responsable? Sobre todo es en búsqueda de consuelo, Ajá. porque cuando Yo creo. responsabilizamos a alguien, uno, nos estamos quitando responsabilidad propia, porque así es una manera de, bueno, si yo encuentro algo o ubico algo y puedo responsabilizar a eso, pues estoy seguro de que de que culpa mía no fue. O de Ajá. que yo lo hice bien, por así decirlo, ¿no? Esa es una Ajá. parte. Y la otra es que, bueno, ya teniendo un responsable, todo lo que venga de ahí, Ya me quito para responsabilidad. adelante va a ser lo mismo, ¿sabes? Exacto, exacto. Sí, 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 totalmente. Pero sí te puedo decir que el día de hoy justo este día, porque otra de las cosas que he aprendido es que me está costando mucho porque soy una mujer que sobrepiensa mucho todo y no me da pena decirlo. Soy una mujer que sobrepiensa demasiado y esto lo desencadené desde el momento del diagnóstico. Porque como, mira, cada día es incierto para todos, uh, de cualquier forma, pero el paciente renal cuando le dicen que es paciente renal, empiezas a sobrepensar, ¿no? ¿Y qué me va a pasar mañana? ¿Y si mañana amanezco hinchado? Y luego cuando ves casos de otros que de repente caen en una neumonía porque estamos más propensos a eso, se hinchan y todo, es como, ¿y si a mí me pasa eso? Entonces, lo mismo pasa con el trasplante. Voy a ser muy específica en esto para más o menos explicarte cuando te digo que sobrepienso algo, es cuando tenemos la regla, las mujeres trasplantadas, a veces pareciera que nos duele el riñón, pero no, o sea, son nuestros ovarios y todo, y de repente siento un dolor ahí, como que me duele el riñón y empiezo a maquinarme unas ondas en mi cabeza que me quedo así como, no, Cintia, tranquila, estás bien, estás orinando bien, todo está bien, entonces eso es lo difícil dentro del trasplante, ¿no? Muchas veces cuando me he quedado internada en el hospital, no es porque me sienta mal y me vaya a urgencias, es porque estoy en la consulta con mi nefróloga y ve algo y me dice, Cintia, tendremos que internar, te vas a quedar ingresada. Y es como, entonces, ir al hospital a tu consulta, perdón, pero no sabes si vas a regresar a tu casa, sino que te tienes que quedar. Entonces, ahora mi instinto es como, voy a ir a mi consulta, llevo esto extra, medicamento para varios días, porque no sé qué vaya a pasar. Entonces, vivimos en un constante tiempos inciertos los pacientes trasplantados. Y pues con hablando el rollo de emocional es como, y luego cargar con las emociones de nuestro alrededor en las que nos señalan, es como, algo hiciste, algo te hicieron, y es como, no, o sea, ¿cuándo vas a entender que esto también es un proceso para mí? Y no se trata de quién es protagonista, porque no se trata de tener un protagonismo dentro de la insuficiencia renal, porque aquí no es que seamos protagonistas los pacientes, o yo, Cintia, no soy protagonista de nada, simplemente soy una mujer adulta que le tocó vivir esta experiencia en esta vida, en este plano terrenal, que nunca se imaginó vivir, y que aquí estoy luchando todos los días por estar bien, y que así como mi entorno lo vive, como, porque yo no puedo imaginar a mis papás ver a un hijo enfermo, pero tampoco podemos, o en mi caso, no puedo imaginarme cómo sería la vida distinta, ¿no? ¿Cómo te explico esta parte?
es que de verdad, si yo pudiera cambiar todo esto, créame que yo lo cambiaría. Si yo pudiera cambiar desde ese 22 de julio del 2022, yo lo haría, pero no hay nada con lo que yo pueda cambiar eso. Y lastimosamente esto me tocó vivir y mi lucha tal vez no es igual a la de mi mamá, a la de mi papá, a la de mis hermanos, pero nada más pedimos, o en este caso, Cintia lo único que pide es que se le respete el proceso y que no se le señale y que no se le haga responsable de algo que pueda pasar. Y por eso estoy muy agradecida y todos los días se lo dejo saber a mi hermano porque hablamos todos los días, de verdad, creo que WhatsApp un día va a reventar conmigo y mi hermano, pero yo siempre le digo a mi hermano, gracias, gracias por darme uno de tus órganos y por no importarte meterte en una sala donde te quitaron un órgano para dármelo a mí. O sea, estamos a unos días de cumplir un año de trasplante y es como, yo me acuerdo cuando recién me trasplantaron, yo miraba el año lejos y ahorita ya lo tengo encima. Entonces es como, qué privilegio más grande tener ya casi un año este riñón funcionando. Que me hicieron un ultrasonido hace, ¿qué? Como 2 meses y está hermoso mi riñón. O sea, de verdad, nunca en mi vida creí que iba a tener un riñón tan hermoso. Con el perdón de los míos, ¿verdad? Que también están chulos, pero, Que ya para cuando pero los conociste, seguro ya, sí, pero sabes, ya. yo les hablo a mis riñones, fíjate, les hablo a mis 3 riñones, porque tengo 3. O sea, yo les hablo a los míos y les agradezco todo lo que hicieron durante tantos años. Y a este nuevo riñón también le agradezco, le hablo a mi cuerpo y le hablo a mi sistema inmune y a mis defensas y les pido por favor que no lo reconozcan, que me den muchos años más con este riñón. Y por eso hago lo que puedo y le sigo echando muchas ganas para seguir aquí, echándole ganas. Sí. Qué bonito, Cintia. Muchísimas gracias por compartir conmigo la experiencia. La verdad es que es un proceso que yo obviamente vivo de manera muy externa, o sea, como testigo más bien de solamente ciertas etapas. Pero también es cierto que durante lo que es un trasplante, o sea, desde un protocolo, sobre todo cuando se trata, bueno, no, de hecho, independientemente de si es un trasplante de un donante vivo o un donante por muerte encefálica, la verdad es que se percibe muchísimo, em, muchísima entrega de la persona, o sea, de quién es el donante, ¿sabes? Porque incluso cuando es un donante, por muerte encefálica, es un proceso que a lo mejor es como muchísimo más, anónimo, porque claro, la persona que recibe, probablemente nunca conozca a la persona que le donó y no tienen como tú, pues, la oportunidad de agradecerles directamente, ¿no? Pero es cierto que el como tú dices, el dar, el te metiste a una sala, aceptaste meterte a una sala, me estás dando uno de tus órganos y que incluso cuando es una donación por muerte encefálica, que la familia de esta persona acepte donar los órganos, también es un acto de nobleza enorme. O sea, el Total. permitir que un órgano tuyo sea durante esta vida o ya cuando ya no la tengas, o sea, siempre es un acto súper, súper noble. Así es. Así Y sí que me da muchísimo gusto que tengas la oportunidad también, pues, de estar viviendo esta experiencia que evidentemente ha tenido sus altibajos y que evidentemente los va a seguir teniendo, porque este es un proceso, pues, que te va a durar todo lo que dure ese riñón y que esperemos que sean muchísimos años. Pero es cierto que también ya pasaste la etapa más crucial, que es el es. primer año, que la verdad es que al final es cuando se espera siempre que se tengan más complicaciones, porque tenemos la mayor cantidad de, o sea, las dosis más altas de inmunosupresores, es cuando tenemos más riesgo de infecciones, es cuando se vienen como la mayoría de las complicaciones. Es cierto que durante los próximos años sigue habiendo riesgo de otro tipo de complicaciones,
pero también se empieza a volver un poco menos invasivo para la persona, porque las dosis ya de inmunosupresores se vuelven mucho más pequeñas. Ya los cuidados que hay que tener ya no son como tan estrictos, o sea, ya no tienes tanto riesgo o sea, ya el cuerpo empieza a acostumbrarse un poquito más y ya no hay tanto riesgo de procesos infecciosos como al principio. Entonces, después del año de trasplante es probable que empieces también a notar una diferencia. O sea, creo que es otra transición entre esta etapa que has vivido y lo que está por venir, que seguramente va a ser algo muchísimo más cercano a la vida de una persona que no tiene ningún tipo de enfermedad. Así es. Pero sí creo que también uno necesita como paciente trasplantado tomarse un tiempo de reencontrarnos otra vez con ese yo que pausamos por una enfermedad, por una terapia y porque hasta cierto punto por mantener el entorno como más off, nos perdemos a nosotros mismos. Entonces por eso últimamente he optado por aislarme, pero yo te agradezco muchísimo, de verdad, yo te agradezco, no sabes cuánto estaba esperando esta entrevista porque es la forma de sentir cómo puedo expresar lo que realmente he vivido durante este año de trasplante, que ha sido de altas y bajas, pero es muy necesario, créeme, para nosotros como pacientes, que una persona como tú nos tome en cuenta para una entrevista y que nos deje expresar todo lo que estamos sintiendo. No te imaginas cuánto le diste hoy sanación a mi alma, de verdad que sí, necesitaba externar. Muchas Sí, gracias, Cintia. Al final, o sea, lo que yo busco también tiene mucho que ver con ir quitando todos estos estigmas, ¿no? Porque al final creo que la enfermedad renal crónica tiene muchos estigmas. Es como lo que tú dices, al final eres señalado, eres responsabilizado y en este proceso de trasplante también hay muchísimos otros estigmas, sobre todo de la familia, como tú dices, ¿ya vas a hacer esto? O sea, creen que el tener un trasplante va a implicar una limitación ya de por vida de muchísimas cosas, cuando en realidad lo que estamos buscando con ese trasplante es precisamente que empieces a tener una vida lo más cercano a lo normal posible, ¿no? Entonces, al final, todo este tipo de vídeos, todo este tipo de entrevistas ayudan también a empezar a difundir el mensaje de que eso son distintas etapas, pero que también se va a volver a un estilo de vida que al que a lo mejor ya no estabas acostumbrado, ni tú, ni tu familia estaba acostumbrado a verte, pero que además es necesario. O sea, que al final eso, realizar actividad física, que es cierto que durante la enfermedad renal crónica se puede hacer. Existen muchas limitaciones, sobre todo ya cuando estás con la terapia, pero bueno, ya cuando estás trasplantado y a la gente le da miedo que vayas y que te pongas a hacer ejercicio porque el trasplante, porque esto, que el otro, y no, o sea, al final deberías de poder tener la libertad también de empezar a elegir las exacto. cosas las cosas que te van a hacer bien, sobre todo en eso, ¿no? Cuando son cosas positivas. Obviamente, es cierto que No te ya puedes, preocupes. por ejemplo, empezar a tomar alcohol, ¿no? Pero a lo mejor es algo que vas a decir, o sea, es que eso ni siquiera lo necesito. Ajá, Y en total. eso, ¿no? Estamos de acuerdo que dices, o sea, no es necesario, ¿para qué? Ahí sí me estoy exponiendo como a un riesgo completamente innecesario. Pero el decir, voy a hacer ejercicio, o incluso el decir, voy a intentar un embarazo, si estoy bien, si estoy estable, si ya tengo tanto tiempo y dices, lo voy a intentar. O sea, yo pienso que en ese sentido todo es válido. Y pues incluso entre el gremio médico existe también este estigma. O sea, muchas personas que luego a mí se acercan y es que estoy trasplantada y me dijeron que no me puedo embarazar. Bueno, no es que no te puedas embarazar, te puedes embarazar. A lo mejor es cierto que tiene que ser con alguien que tenga la experiencia sobre el cuidado, que sepa realmente decirte si
tú tienes las condiciones para poder embarazarte y demás, porque definitivamente no solo por estar trasplantada puedes hacerlo, sino que también existen condiciones muy específicas que hay que cumplir. Pero eso, o sea, incluso entre los médicos, el mismo desconocimiento de la patología y también de cómo se lleva todo el proceso, el miedo que le tengan a los inmunosupresores, el miedo que le tengan a oír la palabra trasplante, porque no todas las personas tienen la fortuna de estar en contacto con personas que están trasplantadas, y que es cierto que tienen un manejo completamente distinto. Son cuestiones que también se tienen que ir sacando, de la señal que les ponemos a todas las personas, ¿no? Porque tienen una enfermedad, ya no puedes hacer esto, ya no debes hacer esto, y ya no es solamente social, sino también incluso entre médicos. Existe mucho desconocimiento y al final también es importante que la información llegue a la mayor cantidad de personas posibles, sanas, no sanas, médicos, no médicos, a todo mundo. Así de hoy quiero sentirme bien, quiero ponerme a correr, a jugar o lo que sea, ¿no? Porque aprendemos a disfrutar cosas tan mínimas. O sea, de verdad, tú no tienes idea de cómo ahora me disfruto comerme un helado, por ejemplo. Porque en la terapia con diálisis yo no podía. O sea, lo podía, pero no debía hacerlo, ¿no? Entonces, ahora es como, ay, me voy a comer tal cosa y es, qué rico volverme a comer una fruta sin filtrarla, por ejemplo, ¿sabes? O voy Claro. a comer una verdura de tal porque en diálisis no podía, que por el potasio, que por el fósforo y todo esto. Y entonces ahora es como, no me quiten esa satisfacción, no me la cuestionen, no me cuestionen querer irme de viaje o querer escalar una montaña o lo que sea, o sea, no me lo complique porque yo necesito hacerlo, porque es parte de mi sanación como paciente. ¿Sabes? Y porque al final, esta es la oportunidad de vida que a ti te regalaron, Cintia. Entonces tú pasas a decidir también un poco cómo la vas a vivir. Mientras sea dentro de un proceso sano, creo que solamente está en ti el decidir cómo vas a vivir eh, o cómo vas a usar esta segunda oportunidad que te Que, regalaron. es que lo acabas de decir mejor, mejor que como nadie. O sea, aunque para muchos y quizá para mi entorno cuando vean esta entrevista no sé qué va a pasar, pero quizá van a decir esta Cintia, pero es la única oportunidad que tengo para volver a hacer, no volver a hacer, pero para hacer todo de mejor forma. Es la única oportunidad que tengo y no la quiero desaprovechar por, por limitaciones de mi entorno, ¿sabes? Y por eso creo que también aprendí algunos meses atrás, te puedo decir 5 meses, porque me fui de mi casa, me fui de mi casa, ¿no? Pero ya esto lo hablaremos más en privado, pero fue un acto de amor a Cintia, ¿sabes? Fue un acto de amor a Cintia porque es la única oportunidad que tengo, porque es la única, soy muy realista, como te digo, esto es muy personal, soy muy realista conmigo misma, es la única oportunidad que tengo y porque a mí el ser que yo más amo en este mundo, que es mi hermano, me dio parte de su vida, o sea, me dio su riñón y para mí es como, me diste tu riñón, me compartiste de tu sanidad, entonces voy a hacer que esto valga la pena y me quiero hacer feliz a mí. Mira, de verdad, hay días de verdad que no estoy bien emocionalmente, pero hay días que como hoy es un buen día, hoy me he sentido muy bien, a pesar de que hace un rato fui a los laboratorios a sacarme mis exámenes que tengo que entregar el martes, pero, pero hoy es un buen día. O sea, estoy aquí contigo que siempre quise, siempre soñé con una entrevista contigo, de verdad. Créemelo, o sea, yo miraba tu canal y es como, ay, algún día que ella me entrevista y lo logré. Entonces, para mí esto es como un logro, es un logro de Cintia. Y estos logros que estoy teniendo, porque hay muchas cositas más que se vienen que te contaré más adelante en privado, pero hay muchas cosas que estoy haciendo y me están satisfaciendo a mí, porque estoy encontrándome con esta Cintia que aunque a veces no está bien, pero hoy decidí tener un buen día y hoy es un buen día.
El simple hecho de estar aquí sentada contigo después de planear esto casi un año, porque ha sido Sí. un año de lo planeamos, poníamos fechas, algo salía mal y así, ¿no? Pero es un buen día. Y estos son los días en los que hago que esto valga. Entonces hay que aprender también emocionalmente a llevar este proceso de trasplante, pero también a ser egoístas también. Es ser egoístas no lo digo en el mal plan, sino ser egoístas con las cosas, con lo poco que me queda, porque es como yo lo veo, con lo poco que me queda y no es poco, o sea, tengo salud y todo, pero me refiero a que es que no sé, hay cosas que no quiero decir para no herir susceptibilidades, pero es que es el último chance que tengo. Yo sé que usted como nefróloga me entiende. Es el único chance que yo tengo de hacer las cosas mejor y, y quiero que valga la pena. Quiero que valga la pena y quiero que también mi hermano siga siendo feliz, porque él me dice, yo estoy feliz y estoy tranquilo porque sé que ya estás estable. Porque él se recuerda, mira, haciéndote así un paréntesis súper rápido, muchas veces en la diálisis él me acompañaba todas las noches en mis diálisis. Y hay días en los que me dolía tanto hacerme la diálisis y yo le decía, Axel, yo ya no puedo, yo ya no quiero. Y él me decía, no, échale ganas. Y él se tocaba aquí y me decía, ya te voy a dar esto, ya te voy a dar mi riñón, échale ganas. Y yo, ok, y yo seguía echándole ganas. Entonces ahí estaba él empujándome todos los días. Y este proceso lo vivimos él y yo en ese cuartito de 2x2, ¿sabes? Él me tomaba mi presión, él me sacaba mis medicamentos y me los daba todas las noches. O sea, él y yo sabemos muy bien que vivíamos a puerta cerrada en ese cuarto. Y por él es que yo fui egoísta de agarrar lo que quedaba de Cintia y decir, voy a empezar mi vida y voy a empezar a ser feliz con mi vida. Y lo estoy logrando. Ahí voy, echándole todas las ganas del mundo. Créeme que sí. Qué bueno, Cintia, me da mucho gusto. Y de verdad que ya para terminar, muchas gracias, que te agradezco mucho que te hayas abierto conmigo, que me hayas regalado este tiempo y esta como visión que sé que incluye muchísimas cosas personales. Pero de verdad que para mí creo que es una de las contribuciones que siempre son de más utilidad para el resto de las personas que como tú, ya sea que estén en el proceso o que ya estén pasando por el proceso de trasplante o que apenas vayan a hacerlo, es de verdad el saber que existen otras personas que están en la misma situación o que están viviendo situaciones súper similares, aunque cada proceso al final es muy personalizable y cada quien tendrá sus propios problemas muy específicos. Creo que la mayoría van a coincidir con muchísimas cosas de la experiencia, tanto a nivel institucional, o sea, los problemas que hay para las gestiones, hasta con las emociones que nos compartiste, que fueron desde el momento del diagnóstico hasta todo lo que pasó con las complicaciones que tuviste. Luego ya cuando empezó a ir mucho mejor lo del trasplante y pues finalmente con todo esto que implica emocionalmente el estar cuidando de un riñón que alguien más te dio. Muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias de verdad por la oportunidad que me has dado, por estas horas platicando, de verdad ha sido muy enriquecedor para mí y, y estás formando parte de sanación de mi corazoncito. Créeme lo que sí. Y muchísimas gracias de verdad por esta gran oportunidad, porque para mí esto es una gran oportunidad que una nefróloga de México me haya buscado para esta hermosa entrevista. Y muchísimas gracias, de verdad, gracias. Y siempre te estaré contando cualquier otra cosa que me ocurra por ahí. Y ahí luego hacemos actualización.